Está con nosotros Laura González Velasco. Ella es docente, es candidata por Libre del Sur de Un País. Sí. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo andas? Primero, ¿estuviste en el encuentro de mujeres? ¿Vos sabés que no? ¿No fuiste? Mira, este año, después de muchos años de ir al encuentro de mujeres, siendo que justo era el último fin de semana de campaña antes de las elecciones, decidí quedarme y en verdad resignando mi participación para también estar junto a compañeras que no viajaban para hacer campaña, ¿no? O sea, como que una parte de las compañeras de Mumalá, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, que es la organización feminista vinculada a Libres del Sur, pero también compañeras de la universidad, de los barrios de pie, bueno, viajaban allá, y otra parte se quedaban acá haciendo campaña. Entonces decidí quedarme. Ahora, vos sabés que de alguna manera me sentí especialmente parte de este encuentro de mujeres de una manera distinta, porque participó por primera vez mi hija menor del encuentro. Ah, mira. Yo tengo dos hijas, una de 21, que fue por primera vez el año pasado al Encuentro Nacional de Mujeres, y una hija más chica de 18, que por primera vez este año fue al encuentro, ¿no? Y me parece que hay algo muy, muy significativo y muy esperanzador, que es la llegada de las pibas más jóvenes al Encuentro Nacional de Mujeres. Es algo que de alguna manera yo digo, y justamente ayer estuve escribiendo una nota sobre esto, ¿no? Creo que derriba también algunos de los propios estereotipos del feminismo, ¿no? La llegada de las jóvenes, como siempre, ¿no? Los jóvenes cuando llegan irrumpen con su cultura, con nuevos debates, y bueno, esto que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires con los estudiantes secundarios que incorporaron dentro de las demandas cuando fueron las tomas de colegio contra la reforma educativa, que se aplique la ley de educación integral, ¿no? La ley de educación sexual integral, y que las escuelas tengan un protocolo contra la violencia de género, fue algo que a muchas y a muchos de nosotros nos sorprendió muchísimo, ¿no? Para bien. Sí. Mira, me das pie para algo porque no lo quería dejar pasar con el tema del feminismo, ¿no? Yo me sentí muy mal, varias veces me he sentido mal cuando el feminismo entra en una grieta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y si uno hace una cosa lo castigan las feministas. A mí me llenaban los correos como cuando qué lindo culo que tenés, dijo Macri, como si fuera una barbaridad, que era una barbaridad. Pero hace poco, y en la toma de los colegios, hubo un abuso de una menor. El centro de estudiantes privilegió la toma política, una cosa muy kirchnerista, muy de no le hagamos el juego a la derecha. El comunicado del centro de estudiantes, que por lo menos que a mí me llegó, es más o menos eso. Le pedimos que no lo denunciara para que los medios no tomaran eso porque estábamos con algo, es decir, estábamos haciendo la revolución, ¿no? Medio lo que pasaba con Ortega en Nicaragua, que era abusador, pero lo tapaban porque estaban haciendo la revolución. Y no hubo nadie que haya sacado condenando eso. Y con las que pude hablar, algunas me dijeron, y bueno, son chicos. Ahora, si son chicos, entonces, cuando toman el colegio decimos, qué bien, esos chicos, qué maduros, toman un colegio por el futuro. Y cuando tapan un abuso, no, son chicos, pensaron mal. ¿Cuál es tu opinión de esto? Mira, es interesantísimo el debate que planteas. Yo creo que la situación que sucedió en el Colegio Nacional Buenos Aires, yo, soy madre del Colegio Nacional Buenos Aires porque mis dos hijas cursaron en el Nacional Buenos Aires, y vos sabés que expresó claramente que nadie tiene la menor idea de qué hacer ante una situación de abuso en el colegio. Y no pasó solo en el Nacional Buenos Aires. A ver, esto pasa hace tiempo en las escuelas. Lo que pasa es que son cosas que antes se tapaba,
se invisibilizaban. De hecho, a mí me pasó hace muy poquito de ir a otro colegio, al Irurtia, un colegio de mi barrio, un colegio artístico en Mataderos, donde hicimos un taller de educación sexual integral, y la verdad que unas pibas muy piolas, muy valientes, ¿no? Nos dijeron que ellas estaban cursando en el mismo aula que un compañero que las había violado. Una cosa muy tremenda, ¿no? Ahora, hace poquito tuvimos la noticia de que después de su denuncia y de su actuación, la escuela, que inicialmente estaba claramente mirando para otro lado, se hizo también eco de la situación, y bueno, y hoy hubo una resolución para que esto no sea así, porque era muy grave, ¿no? Ahora digo, están sucediendo cambios en la cultura, donde las pibas dicen no queremos ser más víctimas de abusos, de acosos, de situaciones de violencia, a veces más grave y a veces menos grave. En el caso de lo que sucedió en el Nacional Buenos Aires, yo creo que el centro de estudiantes no tenían claro cómo actuar, y el director tampoco, porque cuando hizo una declaración pública, todavía la menor no había hecho la denuncia a la justicia. Entonces, hay situaciones donde hay que ser muy cuidadoso en tanto la protección que se debe tener en relación con la víctima de este abuso, para acompañarla, para que ella, y en el caso de ser menor, junto con su familia, tomen la decisión de hacer la denuncia. Tiene que haber claramente en las escuelas un protocolo para actuar. Yo hice una presentación en el Consejo Económico y Social, hice una propuesta de protocolo. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también está trabajando en ese sentido. Y antes de eso, te digo, hice un pedido de informes a la ministra Acuña por tres cosas. Por la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que tenemos ya hace 11 años, y entre sus contenidos tiene la prevención de la violencia desde los noviazgos, la violencia y el abuso y el abuso y el acoso, estoy cruzada, el abuso y el acoso, entre otros contenidos muy ricos que tiene la ley, ¿no? Respetar las diversidades sexuales, prevenir los embarazos en la adolescencia, avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres. Es clave, ¿no?, la educación para transformar la cultura. Hace 11 años que tenemos la ley y no se aplica, entonces hice un pedido de informes a Acuña por esto. El segundo tema, las jornadas escolares de prevención de violencia hacia las mujeres, por ley 27.234, que refuerza el contenido de la ESI en lo que hace a prevención de violencia. Este año, como si no pasara nada, como si no existiera en la Argentina un femicidio por día, levantó las jornadas la ministra, porque supuestamente se habían perdido días, se perdieron días escolares, ¿no?, por el conflicto educativo. Pero es un contenido educativo, no hay que recuperar clases quitando las jornadas de prevención de violencia, ¿no? Una concepción, entonces no es un eje pedagógico. Y el tercer tema, justamente por el que hice el pedido del informe a la ministra, fue por el protocolo, ¿no? Para que diera cuenta de si existía un protocolo y cómo se estaba llevando adelante. Porque en el caso del Pellegrini, era el único colegio que contaba, todavía hoy cuenta con un protocolo, que es el protocolo de la universidad, sí. Y justamente a partir de un caso que hubo hace un par de años en el colegio. Maestro Giovanni. Exactamente, y vos sabés muy bien que movilizó ahí a la comunidad educativa. Sí, pero que está ahí. Bueno, ese es el otro tema. Ese es lo que a mí me preocupa. Es así. A mí me preocupa, lo que me preocupa que se da en todas partes, y lo vemos, y aparte en algunos casos con mucha bajeza, como el caso, lo que pasa con Santiago Maldonado, ¿no? Lo usan de una forma política que a mí me avergüenza, más a todos nosotros que venimos de una generación que hemos tenido compañeros desaparecidos, todo, y lo que uno menos espera es que sea todo utilizado en Por política. Supuesto, hay que ser tremendamente respetuosos, claro. La verdad que estamos todos muy conmocionados. Eso por un lado. Ahora, volviendo al caso del Pellegrini, este hombre, Mastro Giovanni, yo veía la foto firmando la paritaria de Cetera, eso es un dirigente de UTE firmando la paritaria de Cetera, protegido por el sindicato. Es decir, esta cosa, si son míos, si son de otro, los acuso, si son míos, los protejo. Eso creo que
que ahí está la degradación de la política, ¿no? Yo creo que esto que decís es así, que es una, o sea, la violencia de género. Hablamos de un profesor que abusó con chicos, que a una chica le dio un beso y que sigue trabajando en otras tareas, pero está en el Pellegrini. Mira, es así, la violencia de género y el machismo y el patriarcado es algo que nos atraviesa como sociedad y muchas veces hay actitudes corporativas, ¿no? En la política, en los sindicatos. Bueno, nosotros tenemos un debate, por ejemplo, con el FIT. Yendo a otra situación que no tiene que ver con la violencia de género, digo, de abusos o de lo que estamos hablando puntualmente ahora. Ahora, en relación con lo que hace a la paridad, nosotros tenemos un debate muy fuerte con un sector de esa izquierda, ¿no? Fundamentalmente es el Partido Obrero, porque tampoco tienen ellos una misma posición. Y tenemos un debate porque entendemos que es importante avanzar con formas de discriminación positiva hasta tanto tengamos una transformación de la cultura y no necesitemos más esto, ¿no? Pero está aprobado que nosotros en Argentina desde el año 91 tenemos el cupo del 30%, ha sido un techo de cristal, pero ha significado la posibilidad de que las mujeres ocupen esos lugares, ¿no? Y siendo la mitad de la población... Es un tema polémico, ¿no? Me encanta discutirlo. Esto de la discriminación positiva. No, porque justamente yo pensaba, ¿no? Yo pensaba, cuando se habla de discriminación positiva, y está muy metido en muchos, bueno, en el PTS más que en el PO, que si sos joven sos mejor. ¿Viste? En determinado momento la campaña era Del Caño a Altamira. Vote a Del Caño porque es joven. Altamira hay que tirarlo porque ya está, ya cumplió. Era más o menos así, la interna del FIT fue así. Y hubo, yo he visto hasta spot. Después mujeres, tuvimos una presidente mujer, y que no es porque haya sido mujer, porque tuvimos cantidad de presidentes hombres que fueron uno peor que el otro, pero tuvimos una presidente mujer que fue la que apañaba las 3A, y que fue de lo peor, digamos, como presidenta, hablo de Estela Martínez de Perón. Sí. Y tuvimos otra que a mi juicio formó parte de una organización que vino a saquear y a hacer grandes negocios. Y tiene todo alrededor, todos robaban, menos ella que no se daba cuenta. Entonces o era muy boluda, porque todos choreaban al lado de ella, o es parte, como creo yo y muchos otros, de los que organizaron eso. Entonces, no, por supuesto, y tenemos, te digo más, tenemos a Lilita, Carrió, que ayer en televisión dijo lo de Walt Disney, hablando de Santiago Maldonado, lo cual es una canallada. Eso, lo del 20% pero de ¿sabes posibilidad. Qué pasa? Mira, el tema es este. Nosotros tenemos mujeres que son feministas, ¿no? Que defienden la causa feminista, que impulsan los derechos de las mujeres y se comprometen por eso, y otras que no. Tenemos varones que son feministas y otros que no. Ahora, el lugar simbólico de que las mujeres ocupen lugares de representación y de poder es importantísimo y tiene que ver con algo que nos hemos ganado las mujeres en el transcurso de la historia, ¿no es cierto? Pero te digo, a nivel simbólico es absolutamente fundamental. ¿Y por qué? Porque las niñas, desde muy pequeñas, te diría niñas y niños, desde el jardín de infantes, y por eso yo siempre trabajo y milito la educación sexual integral, nos vamos formando con una idea que es la división sexual del trabajo, ¿no? Decimos, para las mujeres la cocinita, las muñecas, para los varones los autitos, la pelota, los bloques, por ahí también. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres son las que se van a tener que dedicar a las tareas del cuidado domésticas y combinar eso en todo caso con otro trabajo. Con lo cual, llegamos al mercado del trabajo en muy inferior condición. Por eso se habla de la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, somos numéricamente, ¿no? Cifras del INDEC, de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel mundial también. Somos las más entre los desocupados, entre los y las precarizadas, y las que cobramos un 27% menos de salario. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar
a nuestras tareas. Ahora, esto hace que también a la hora de tener la posibilidad de ascender, ya sea en una empresa, ya sea en un sindicato, ya sea en cualquier trabajo en el Estado, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo, digo, porque hablemos de cupo en todos lados, no solo en los medios de comunicación inclusive. O sea, las mujeres en determinado lugar llegan a un embudo donde no pueden ascender más. En una parte porque sus condiciones para poder avanzar en la carrera son más difíciles, tienen que arrastrar una mochila más grande. Y en otra parte porque la cultura las sigue discriminando y a la hora de elegir entre un varón y una mujer para determinados lugares, los varones se siguen eligiendo entre ellos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión cultural muy arraigada que va a llevar mucho tiempo transformar. Entonces por eso es fundamental, y de hecho se ha comprobado, que las medidas de discriminación positiva colaboren a ese proceso para que las mujeres podamos estar en lugares de decisión en la sociedad. Independientemente de que, insisto, ¿no?, nosotras queremos que también las que lleguen, por supuesto, sean las que sigan impulsando estos cambios en pos de una igualdad. Pero, sí, yo no veo que es como una imposición, imponer que el 50%, porque no lo veo, es más, no conozco ninguna sociedad que lo haya hecho. Mira, sí, hay ejemplos de varios países que lo han hecho. Y te digo más, en el Congreso Nacional se hizo una encuesta. Países de primera línea. Sí, claro. Y en el Congreso Nacional se hizo un estudio bien interesante donde se evaluaba el nivel educativo de las mujeres legisladoras, ¿no? Todas, o sea, el promedio, ¿no? El promedio era más alto nivel de capacitación, con las mejores notas en la universidad, las que más proyectos habían presentado y las que mejor asistencia tenían. O sea que no es que nos falten méritos, ¿no? Porque ahora también estamos en un tiempo donde la meritocracia es como una palabra que aparece permanentemente. No nos falta mérito, pero la cultura nos condiciona para que no podamos llegar a esos lugares y en el camino de transformar la cultura vamos a ayudar también con ocuparlos de esta manera, porque, insisto, formar a nuestras hijas con que encuentren como un destino posible. El estar en esos lugares es muy importante. Vos fíjate las profesiones, ¿no? Sigue pasando, o sea, hemos avanzado mucho en el siglo XX, sobre todo, ¿no? Las mujeres. Ahora, las profesiones femeninas, ¿cuáles son, no? Generalmente las que están asociadas a la tarea doméstica, la educación, o del cuidado, ¿no? La educación, la salud, acción social, fíjate las ministras, ¿no? O sea, en general son esos los espacios donde nos podemos desarrollar. Todavía hoy muchísimo más difícil es llegar a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Había un científico, ahora no me recuerdo el nombre, este científico que reemplazó, bueno, el Cosmos, ha visto que ahora es un hombre negro, un científico espectacular, no me sale el nombre, que dirige la serie Cosmos, ¿no? Y vos sabés que él hace poco hizo unas declaraciones que fueron fabulosas. Dijo, yo soy feminista porque en la ciencia no hay mujeres, y no hay mujeres porque les cuesta llegar tanto acá como a mí. Tampoco hay negros entre los grandes científicos, ¿no? O sea, nos cuesta mucho más llegar. Cuando yo quise empezar a estudiar y a formarme como astrónomo, decía él, lo primero que me dijeron es si no me interesaba más, ya que jugaba muy bien, ser basquetbolista, claro, ¿no? Entonces, estas cosas él empatizaba, ¿no? Porque se daba cuenta de que eran las mismas situaciones que sus compañeras mujeres atravesaban cuando querían estudiar, cuando querían ascender, ¿no? Cuando querían, bueno, llegar a determinados lugares, y cómo la cultura, ¿no? Va limitando a veces nuestro camino, y que me parece que tiene que ver con poder avanzar, ¿no? Tener un objetivo de avanzar a construir una ciudad que es una ciudad una sociedad más igualitaria. Ahora, las principales enemigas de esto a lo que aspirás y a lo que aspiramos todos, en definitiva, ¿no? Porque a mí también me interesa que las mujeres estén en otro lugar, y a muchos hombres nos interesa, pero no hay, por ejemplo, la política, uno de los problemas no es que
que la mujer se vino varonizando para entrar en la política, porque qué sé yo, empezar por para nombrar ejemplos, claro, ¿no? Patricia Bullrich, Carrió, Cristina, y que también hay una fuerte cultura, porque vos fíjate que el movimiento fundamental de la Argentina fue un movimiento antifeminista, además perseguían a la feminista. No, claro, a veces, ¿no?, las mujeres llegan Evita a la política. Decía, sí, una feminista tiene que ser aquella mujer que siga a un hombre como yo lo sigo a Perón. Eso decía. Bueno, que entonces, muchas veces las mujeres eso. llegan a la política por ser las esposas de, las hermanas de, ¿no es cierto? O por tomar actitudes masculinas, incluso en la forma de disputa del poder, ¿no? Yo creo que es un desafío también transformar eso. Hace poquito estuve en una charla muy interesante que hizo Rita Segato aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Acá también hizo una charla acá en la radio. Sí. Bueno, vos viste cómo abre debates, ¿no? Sí. Y en este sentido también aparecía el planteo respecto de, bueno, cómo construir poder desde las mujeres, también desde otros paradigmas, ¿no? Pero bueno, iremos haciendo lo que podemos también, porque se nos pide mucho. Aparte tienen que cerrar unos cuantos debates. Yo sé por lo que pude charlar con gente que ha estado en el encuentro de mujeres, que uno de los debates sigue siendo el tema de la prostitución, si es trabajo o no. Sí, claro, claro. Y esta vez, por primera vez, tengo entendido que hubo como cantidad de talleres, hasta en las calles se hizo a favor de la prostitución como trabajo. Antes estaban prohibidas, inclusive en el movimiento de mujeres estaban prohibidas, no la dejaban ir a la gente de amar. Digo que también son grandes debates. Te digo porque ese lo tiró también Rita Segato acá, ¿viste? Son un grande debate complejo, tal cual. Muy complejo. Muy complejo. Sí, complejo. Y bueno, que ese es el problema. Que no es tan fácil plantarse en una posición ni en otra. No, claro. Porque, o sea, uno puede pensar cuál es la mejor en las circunstancias que hoy tenemos, ¿no? Decir, bueno, la verdad que todo en general el prohibicionismo redunda en que las personas que tienen ya muchos derechos vulnerados pierdan muchos más. Claro. Porque, bueno, ese negocio que, bueno, muchas veces está asociado a la trata, pero está vinculado con la política, con la justicia, con las fuerzas de seguridad, es un negocio muy importante. Bueno, si se prohíbe, se complica más para quienes están muchas veces en una circunstancia social que las lleva a realizar esa tarea sin poder elegir. Claro. Ahora, bueno, también es cierto que es complicado. O eligiendo, lo que ellas debaten es que dicen, yo elegí y esto. Una parte de ellas dicen eso una también. Gran discusión. Es una enorme discusión, porque también es decir, bueno, como sociedad nosotros decimos que son nuestros cuerpos mercantilizables, ¿no es cierto? Bueno, es todo un debate que incluso roza un debate de si pasa por el moralismo o pasa por aceptar una situación de explotación, ¿no? Me parece que se abren unas aristas muy interesantes con este tema. Son debates. Acá han venido también nunca generamos un debate porque la realidad es que, digamos, la gente, por lo menos la dirigente de AMAR, como muchas abolicionistas, no están para el debate. Se pelean muchísimo. Se han agarrado en actos. Entonces han venido acá por separado y bueno, cada una dan argumentaciones. En lo que están todas de acuerdo es que hay que generar condiciones sociales y económicas que no haga que mujeres, travestis también, no tengan a veces otras opciones más que esta, ¿no? Claro. Eso me parece que es una cuestión en la que sí todos coincidimos. En eso sí creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, vamos un poquito a la campaña porque mira, ya se nos fue, pero bueno, vamos a estar igual un ratito más. Veo que tenés mucho para presentar con temas de feminismo, ¿no? Es decir, así que eso, yo que te suelo seguir ahí en las cosas que presentás, bueno, recién hablabas de protocolos y demás cosas de educación integral,
venís metida en eso desde hace mucho tiempo. Aparte de eso, ¿qué idea tienen ahora para la legislatura? En este momento que te voy diciendo, viene complicado porque me parece que van a tener mayoría absoluta, y si hasta ahora sacaron todo, vendieron la mitad de la ciudad de Buenos Aires con los votos del Frente para la Victoria, el PRO, te digo que es más, le va a salir mucho más barato porque no van a tener que comprar votos. Pero bueno, ¿qué piensan hacer ahí en la legislatura? Sí, mira, esto ayer fui a la legislatura y filmamos un videíto para pedir el voto, ¿no? En el campanario, es precioso, el del cuarto piso, y decíamos, bueno, tenemos que... justo de paso apareció Adrián Camps y nos dio un saludo y un deseo de que podamos llegar. Lo vi. Y vos sabés que decíamos justamente eso, que haya otras campanas, ¿no? Porque hay una hegemonía muy preocupante en la legislatura y en el Congreso Nacional. Nosotros no creemos en esta polarización, en esta brecha, ¿no? Donde se plantea, me parece que a gusto de unos y otros, del macrismo y del kirchnerismo, que son las únicas opciones posibles. Somos críticos respecto del gobierno anterior, fundamentalmente por dos cuestiones. Una, el que no se haya transformado la estructura económica de la Argentina después de 10 años de crecimiento a tasas chinas, un 25, un 30% de pobreza que se quería esconder con las cifras del INDEC, y el otro punto fundamental, el tema de la corrupción, ¿no? Como muchísimos actores de mucho peso en el gobierno kirchnerista cometieron actos de corrupción que hoy a todos nos hace pesar cuando tenemos que defender el rol del Estado frente a un gobierno como el de Macri, que quiere más y más ajuste, que quiere achicar el rol del Estado, que quiere privatizar áreas y bueno, las más de las veces también en connivencia con CEOs, con amigos del propio poder, ¿no? Porque ellos no están exentos de la corrupción, pero con esa bandera han llegado. Y con esa bandera todavía hoy ganan muchos votos, porque la única explicación de los votos que tiene Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires es que es la anti-Cristina, ¿no? Entonces, todo el enojo que tiene muchísima gente con el kirchnerismo lo sigue capitalizando este gobierno, que no está gobernando para las clases medias, trabajadoras y de sectores populares. Apenas llegó, le bajó los impuestos a las mineras, a las ojeras, pero a los otros sectores sociales les aumentó con un tarifazo bárbaro los impuestos. La inflación sigue siendo importante, en el consumo la gente lo siente, en los sectores populares es más complicado porque incluso acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una situación de malnutrición de los pibes, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en los barrios populares, 49% de los niños, niñas y adolescentes con malnutrición por sobreingesta de hidratos de carbono, que ya en una parte de esos pibes los está afectando en la talla y que por supuesto llegan a la escuela con desventajas a la hora de aprender, ¿no? Muy grave en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gente en situación de calle, o sea, en una ciudad que es la más rica del país, hay una situación social, una indigencia, una pobreza que es preocupante. Entonces, esta es una de las cuestiones que nosotros planteamos como propuesta hacia la legislatura. Una ley de emergencia social, una ley de emergencia alimentaria, resolver esos problemas que son graves en la Ciudad de Buenos Aires y trabajar para el crecimiento del presupuesto de las áreas sociales, ¿no? Porque en vivienda, en salud, en educación, año a año vienen restando presupuesto. En educación ya perdimos 10 puntos de presupuesto. Entonces después faltan 11.000 vacantes, 7.000 y pico en jardines, ¿no? Entonces tenemos situaciones, desventaja educativa en la zona sur de la ciudad por falta de inversión. Las áreas sociales se vienen reduciendo, ¿no? Y por otra parte, nosotros decimos, bueno, Matías Tombolini, como candidato a diputado nacional, estuvo toda la campaña diciendo junto a nosotros, bueno, la plata no alcanza, ¿no? No se está cuidando el bolsillo de los sectores medios, trabajadores, populares, y lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires se nota con el cierre de comercios,
las pymes, que son las que dan el principal empleo en la ciudad, ¿no? Y uno ve, empiezan a cerrar las cortinas porque la baja del consumo y por otro lado los impuestazos impiden que puedan seguir desarrollándose en la ciudad. Ahora, Laura, bueno, uno no puede no coincidir con muchas cosas de lo que decís. Ahora, vos decías recién, bueno, solo se puede votar a Elisa Carrió, porque Elisa Carrió es un fenómeno muy raro. Es más, yo creo que es un salvavidas de plomo para el gobierno, porque ella hay votos oficialistas y votos antioficialistas, porque dicen es la que va a ser la que los va a poner en caja. Pero no los sectores progresistas, ¿no? Y la izquierda, y concretamente ustedes, ¿no le han dejado al gobierno y por decirlo de algo, a la derecha? Yo creo que es una derecha populista, esto es nuevo para mí y para otra gente también, pero ¿no le han dejado cosas que eran innegociables de la izquierda y del progresismo, como la corrupción, por ejemplo, como la educación, como los derechos humanos bien entendidos? Porque este gobierno hasta se da el lujo ahí de hablar de Milani. Dicen, ustedes que me vienen a correr a mí con los derechos humanos, tuvieron 3 años a Milani y nadie decía nada. Sí, claro. Parte de la explicación de que tengamos hoy este gobierno es el fracaso y el costo de vida kirchnerismo, que ustedes, a decir verdad, lo están tocando, pero que también originalmente lo tomó el gobierno, que decía la inflación es lo peor, y la izquierda decía, bueno, inclusive sectores de izquierda, organizaciones sociales decían la agenda de la derecha. La corrupción es de la agenda de la derecha, el costo de la vida y la inflación es la agenda de la derecha. Bueno, ¿No les han ganado el discurso? Mira, yo creo que una parte hay un problema con el fracaso del modelo kirchnerista, sin ninguna duda, y bueno, y ahí hay una parte del progresismo que sigue creyendo en que esa propuesta política va a ser la que va a dar una respuesta. Yo creo que no, yo creo que ese modelo está agotado, que Cristina hoy es un escollo a que realmente se genere una oposición con fortaleza que pueda correr al macrismo del gobierno, digo, pensando incluso en el 2019, ¿no es cierto? Tenemos un problema y ahora nosotros tenemos que dar todos estos debates. Nosotros desde un país y desde Libres del Sur los damos, hablamos de la corrupción, somos muy críticos en eso al gobierno kirchnerista y planteamos que tenemos que pensar en otro modelo de país, que piense una alternativa que no sea ni la corrupción ni el ajuste, ¿no? Ahora, este gobierno ha llegado en una parte con esas banderas. Yo creo que no están ellos limpios de corrupción, digo, saltaron las cuentas offshore, sabemos en la Ciudad de Buenos Aires gobiernan hace 10 años, con el negocio inmobiliario sabemos que están entongadísimos, o sea, tenemos... Sí, aparte son parte de los empresarios que daban la coima. Exactamente. Entonces, ahí, digamos, hay una cuestión a tener muy en cuenta, y por otro lado, ¿cuál es el modelo de país que quieren desarrollar y a quiénes están privilegiando, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que trazar una propuesta. Lamentablemente, en algún momento también hay que decirlo, el espacio de UNEN, Lustó mismo, generó una expectativa para poder gestar una experiencia progresista que pudiera tener posibilidades de disputar el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso también se decepcionó. Hoy, mira, Matías Tombolini está disputando la posibilidad de su banca, por una parte, con el tercer candidato del kirchnerismo, que es Cabandía de la Cámpora, y por otro, con Carla Carrizo de Lustó. Ahora, Carla Carrizo hoy es diputada y es del bloque de Cambiemos. Entonces, ¿qué opciones es Lustó en la Ciudad de Buenos Aires? Claro. Si hoy, y ya anticipó que va a votar la flexibilización laboral, entonces el gobierno viene cooptando también a sectores del progresismo no kirchnerista que se van derechizando, el radicalismo claramente. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo creo que cuesta y que nos va a costar desde el progresismo, desde las miradas más populares también, ¿no es cierto? Construir alternativas, nos va a llevar tiempo, pero que es absolutamente imprescindible.